Señor, damos gracias primeramente por Jesús, Padre. Te pedimos en este día, Señor, que dirijas la reunión, Señor, que tendremos, donde hablaremos un tema importante para nosotros, que es el tema del evangelismo, Señor. Te pedimos que guíes al pastor, Señor, que le des palabra para que todos podamos entender lo que realmente es el evangelismo, Señor, y lo que la iglesia, Señor, en muchos países ha perdido esa verdad que es bíblica, Señor. Así que encomendamos este tiempo en sus manos y cada una de las personas que están conectadas, Señor, te damos gracias por proveer los medios, Señor, para que podamos edificarnos todos juntos, Padre. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a estar empezando a tratar la exposición de hoy y voy a tratar 6 puntos para aquellos que a lo mejor les gusta tomar nota, para aquellos que les gusta apuntar ciertas cosas o que quieren, no sé, anotarlo o guardarlo para que el día de mañana lo puedan compartir con sus propias congregaciones, con sus propias iglesias. Les voy a estar dando 6 puntos. 6 puntos. Creo que la conversación será ligera, pero bueno, yo tengo la costumbre y fama de que muchas veces digo que voy a durar poco, que van a ser 5 minutos o media hora y acaba más extenso. Así que pase lo que pase, tengan paciencia, que estoy seguro que el Señor nos va a edificar. Entonces voy a empezar con el primer punto y es todos relacionados con el evangelismo. Y el primer punto que quiero tratar es lo siguiente, es la necesidad o la centralidad del evangelio en el evangelismo. Y parece así como muy repetitivo lo que estoy diciendo, pero sí es importante la necesidad y la centralidad del evangelio en el evangelismo. Y de aquí quiero sacar 3 pasajes para decir 3 cosas. El primer pasaje es 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 24, donde el apóstol Pablo dice así: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira qué frase: Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando Pablo está diciéndole a los corintios lo que quieren los judíos, que quieren señales, lo que quieren los griegos, que quieren sabiduría, porque los judíos buscaban ver evidencias, buscaban ver señales que testificaran del mensaje que Dios traía, cosas que Jesús ya había hecho, porque Jesús había llenado realmente todo su ministerio de señales. Pero los judíos seguían pidiendo como acreditaciones para todos aquellos que predicaban el evangelio, mostrando con señales que ese es el mensaje de Dios. Por otro lado, aparecen los griegos, que se consideraban las personas más sabias, más filosóficas y más inteligentes del planeta, queriendo pues un mensaje más sabio, más profundo, más elocuente, entendiendo que para muchos el mensaje de la cruz era una locura. Y ahí Pablo entonces dice lo que él predica: unos quieren señales, otros quieren sabiduría humana, pero lo que nosotros predicamos es a Cristo crucificado. Y ese mensaje es piedra de tropiezo para muchos. Pero ese es el mensaje: predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Cuando las personas se preguntan qué es el evangelio, nosotros vemos 1 Corintios 15 y Pablo explica lo que es. La vida de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección al tercer día, todo conforme a las Escrituras. Entonces, el evangelismo se tiene que centrar en el evangelio. La propia palabra lo implica: evangelismo. Ya implica el compartir el evangelio, llevar el evangelio, participar del evangelio, llevar a otros el mensaje del evangelio, no llevar nuestro propio mensaje, no llevar otras noticias, no llevar otros mensajes que consideremos más sabios o más elocuentes, sino llevar el mensaje de Cristo y este crucificado. El mensaje del evangelio no tenemos que intentar volverlo más atractivo, no tenemos que intentar cambiarlo para ver si las personas lo reciben de una manera mejor. ¿Por qué? Porque ya van a haber otras personas en el mundo que van a predicar otras cosas.
Mateo 23:34 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Una de las características que mostrarían los falsos profetas y maestros, mira qué es, mostrarán grandes señales y prodigios. ¿Qué querían los judíos? Los judíos piden señales. ¿Y qué les da el anticristo? ¿Qué les da Satanás? ¿Qué les da el diablo con sus siervos? Les da señales. ¿Qué harían los falsos maestros? ¿Qué harían esos instrumentos engañadores del diablo? Traer lo que los judíos querían, ¿no? Los judíos piden señales y Satanás entonces, astuto como siempre, dice, vale, pues voy a hacer que mis siervos, mis instrumentos muestren señales. ¿Cuántas personas están en malas iglesias y escuchas decir, yo voy a esa iglesia porque ahí pasan cosas? Yo voy a esa iglesia porque ahí Dios muestra su poder. Yo voy a esa iglesia porque ahí hay sanidades, porque ahí hay milagros. Pero Satanás da ese poder a sus siervos. Dice la palabra por parte del Señor Jesucristo que esos farsantes, falsos cristos, falsos profetas mostrarían señales y prodigios. Pero ¿qué no traen los falsos profetas? ¿Qué no tienen los falsos maestros? El evangelio. No tienen el evangelio. Hay campañas de sanidades, hay campañas de milagros, pero luego el mensaje no es el evangelio. Y hay un gran problema, amados hermanos. Donde no hay evangelio, no hay salvación. Pueden haber milagros y no haber salvación. Puede haber sanidades y no haber salvación. Puede haber un mensaje que atraiga multitudes y no haber salvación. Pero donde no hay evangelio, no hay salvación posible. Porque Pablo dice a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Por lo tanto, el único mensaje a través del cual podemos ser salvos es el mensaje del evangelio. Hay personas que lo diluyen para que no choque tan de frente con el corazón de los incrédulos. Hay personas que lo cambian para que sirva otro mensaje de gancho y así que las personas vayan a la iglesia. Pero donde no hay evangelio, no hay salvación. Por lo tanto, si nuestro llamado en la gran comisión es buscar a los perdidos para salvación de sus almas, solo hay una posibilidad de que esos perdidos sean salvos, mediante la predicación del evangelio. Cuidado, porque muchas personas consideran que evangelismo es llevar a la gente a la iglesia. No es así. Evangelismo no es llevar a las personas a la iglesia. Evangelismo es llevar a las personas al evangelio, es llevar a las personas a Cristo. Hay muchas personas que creen que evangelismo es invitar a mucha gente a ir a la iglesia. No es así. Evangelismo es predicar el evangelio. Nosotros, cuando vemos a Jesús otorgando la gran comisión a sus discípulos, les dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. También instruye, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Ahí la gente creía el evangelio y aquellos que creían el evangelio eran bautizados conforme el mandato del Señor Jesucristo y luego seguían siendo discipulados, porque el discipulado no es un curso, no es, en mi iglesia hacen discipulado nivel 1, discipulado nivel 2. No, el discipulado es toda la vida, hermanos. Nosotros somos discipulados toda la vida. Yo puedo ser pastor en una iglesia local y soy un discípulo de Cristo que está constantemente siendo discipulado, aprendiendo más del maestro, conociendo más al maestro, creciendo cada día más en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, si el evangelismo no está centrado en el evangelio, no hay salvación posible. Evangelizar no es repartir folletos o tratados a las personas, no es eso. Ojo, evangelizar no es dar de comer al necesitado y repartir bocadillos al hambriento, no es eso. Evangelizar no es salir con un cartel a la calle con buenas noticias, no es eso. Todo eso puede sumar si quiero. Es decir, yo puedo ir a un comedor social como hacen nuestros hermanos y repartir bocadillos un día a la semana con ellos, pero
Tengo que predicar el evangelio, porque si no, no soy la iglesia. Soy una simple ONG caritativa que da comida al necesitado. O sea, yo puedo llegar con el bocadillo y puede ser la puerta que me han abierto para llegar a esas personas, pero lo que me interesa no es su comida física, es su comida espiritual, que escuchen el mensaje del evangelio. No queremos que la gente se vaya con la panza llena al infierno. Queremos que la gente conozca el evangelio para salvación de sus almas. ¿Podemos dar tratados en el evangelismo? Claro que podemos dar tratados, pero no es eso evangelismo. Evangelismo es la predicación del evangelio que luego podemos acompañar con un tratado. ¿Por qué? Porque si mañana la persona a la que hemos evangelizado, el Señor trata con su corazón, luego puede ser que ahí tenga información para visitar la iglesia, para buscar más del Señor y tantas otras cosas. Pero evangelismo es predicar el mensaje del evangelio. Es decirle a las personas simplemente una cosa sencilla. Hay personas que creen, yo no estoy preparado para predicar el evangelio. Bueno, la realidad es que el mensaje del evangelio es sencillo. No necesitas saber griego, no necesitas saber hebreo, no necesitas saber, cosas contra los musulmanes, contra su fe o contra cómo rebatir a un musulmán o cómo rebatir a un testigo de Jehová. Eso son cosas aparte y está bien estar preparado, es una cosa importante, pero la realidad es que el evangelio es sencillo. Todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Cualquiera que desobedece los mandamientos del Señor, aunque sea uno, se hace culpable delante del santo Dios. Por lo tanto, todo aquel que es culpable delante del santo Dios no podrá pasar la eternidad en un lugar donde solo los justos pueden estar conforme a lo que dice la palabra. Si cualquiera que rompe un solo mandamiento se vuelve culpable, cuando le preguntamos a la persona, mira tu vida, ¿cómo eres delante de ese juez santo? ¿Culpable o inocente? Culpable. Por lo tanto, hay dos destinos posibles: gloria eterna, castigo eterno. ¿Dónde irán los culpables? Al castigo eterno. Por lo tanto, si has dicho que eres culpable ante la ley de Dios, ¿dónde vas a ir a pasar la eternidad? Al castigo eterno. Pero ahí llega Cristo. Hay una esperanza. Dios envió a su Hijo, Dios encarnado, Dios el Hijo, a vivir la vida perfecta que no podíamos vivir, a cumplir los mandamientos que nosotros no podíamos obedecer, para poder satisfacer la perfecta justicia del Padre. Pero no solo satisfacer su justicia, sino que fue llevado a aquella cruz donde fue crucificado por nuestros pecados, para no solo satisfacer la justicia del Padre, sino satisfacer su santa ira que debía venir sobre los pecadores. Así como vino el diluvio, así como vino el fuego sobre Sodoma y Gomorra, el juicio de Dios tiene que venir sobre los pecadores. Así que el pecado no podía pasarse por alto. Jesús, con su vida perfecta, se hizo justo, fue justo, es justo delante de Dios el Padre, pero tenía que pagar el precio por nuestros pecados. Toda la ira de Dios cae sobre sus hombros. Es sepultado, al tercer día resucita conforme a las Escrituras y el propio anuncio que él le dio a sus discípulos. Predica la palabra a todos sus discípulos, encomienda a sus discípulos la misión de ir y predicar las buenas nuevas de salvación, y asciende en gloria junto al Padre, donde está ahora a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en la obra perfecta de Cristo y ponga su completa fe en Jesucristo, será salvo. Y aunque sea culpable por sus propios hechos delante de Dios, ahora la justicia de Cristo por la fe le sería imputada, para que cuando el Padre lo mire a él, no vea ya su pecado, sino la perfecta justicia de Dios que lo cubre, así como las vestiduras en Génesis cubrieron la vergüenza de Adán y Eva después de haber pecado, por un acto de gracia y misericordia de Dios. Esto es sencillo. Eso es sencillo. Es un mensaje que, no sé, habré tardado 2 minutos, 3 minutos en resumirlo. Es sencillo, no es complicado, no es complejo. Es un mensaje sencillo de compartir, sencillo de conocer. Y ese es el evangelio. Y otra cosa importante, no confundan evangelizar con contar mi testimonio. Contar mi testimonio no es evangelizar. Segunda de Corintios, capítulo 4 y el versículo 5, Pablo dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Como siervos vuestros por amor de Jesús. Por lo tanto, Pablo está diciendo que no predica sus ideas, que no predica su pensamiento, no es su mensaje,
es el mensaje de Cristo. Pero aplicándolo a esto, hay personas que creen que evangelizar es llegar a una persona a la calle y decirle, yo era así, infeliz, triste, amargado, deprimido y le entregué mi vida a Jesús y ahora tengo paz, tengo gozo. No, tú no estás llamado a ofrecerle a la gente terapia. Tú no estás llamado a ofrecerle a la gente cura para la depresión. Tú no estás llamado a ofrecerle a la gente solución para su tristeza. Lo que Dios ha hecho contigo está bien, gloria a Dios. Muchos hermanos nos reunimos y nos contamos las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Contamos lo que éramos y lo que somos hoy. Contamos cómo estaba nuestro corazón y cómo está hoy. Contamos cómo era nuestro pasado y cómo Dios transformó nuestra vida presente. Pero el evangelio no es las cosas que han resultado de la salvación, sino el mensaje, las buenas nuevas de salvación. La gente no necesita correr a Cristo para estar feliz, no necesita correr a Cristo para solucionar su matrimonio, no necesita correr a Cristo para mejorar su condición económica. La gente necesita correr a Cristo arrepentidos en busca de la salvación de su alma. Contar nuestro testimonio no es predicar el evangelio. Por lo tanto, el primer punto, si queremos ser un grupo de evangelismo, si quiero evangelizar, debo entender algo. Evangelizar es compartir el evangelio. Todo lo demás no es evangelismo. Todo lo demás no es evangelismo. Y ahí llegamos al segundo punto, que es ese todo lo demás. El segundo punto es el siguiente. Cuidado con el pragmatismo. Cuidado con el pragmatismo. No todo lo que funciona es bueno. El pragmatismo es un virus que ha entrado en la iglesia moderna, que nos enseña esto. Si atrae gente, es bueno. Si hago esto y gente viene a la iglesia, eso entonces automáticamente es bueno. Pero hay un problema, que esa realidad no es cierta. No todo lo que atrae personas a la iglesia es bueno. Por ejemplo, yo sé, porque llevo años pastoreando en una iglesia, que si anunciamos una comida gratis, miren, díganle a sus amigos y familia que nuestra iglesia este domingo, después del culto, estará ofreciendo sancocho para todo el que quiera, un plato de sancocho gratuito con un vaso de coca fría. Ahí va a venir el vecino, la amiga, el primo, el abuelo, el tío, el hambriento, va a venir todo el mundo. Entonces vamos a hacer eso siempre para que la gente venga a la iglesia. No, eso no sirve. O sea, no debemos usar métodos que llenan la iglesia de cualquier manera. ¿Por qué? Porque nos vamos a atar a tener que darle esas cosas para que sigan viniendo. Si la gente viene por comida, luego pasará 2 semanas que no van a venir y te preguntarán, ¿cuándo vuelve a haber comida en tu iglesia? Y ahí volverán a ir a la iglesia. Y ese es el problema del pragmatismo. El pragmatismo cree que si algo funciona es correcto, que si algo da beneficio es correcto, que si algo llena la iglesia es correcto. Entonces, si yo salgo a la calle con un cartel de sonríe, Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y eso atrae gente, lo doy por válido. Si yo salgo a la calle y hago un baile de hip hop con los jóvenes y eso atrae jóvenes raperos a la iglesia, entonces es válido. Si yo salgo a la calle y hago un teatro y el teatro atrae gente a la iglesia, eso es válido, pero hay un problema. Los jóvenes que fueron por el hip hop querrán hip hop todos los días. Los jóvenes que fueron por el teatro querrán más teatro. Los que fueron por mensajes positivos y optimistas como te va a ir todo bien, van a querer eso siempre. Paul Washer, un predicador muy conocido en los Estados Unidos, en una ocasión dijo que si usamos métodos carnales para atraer gente a la iglesia, atraeremos gente carnal y solo podremos retenerla continuando usando métodos carnales. Pero si predicamos el evangelio, un mensaje que para muchos es locura y que solo puede ser creído por una obra de Dios en los corazones, entonces sabemos que el que venga a la iglesia por el evangelio solo va a necesitar una cosa para seguir ahí cada domingo:
el evangelio. Y si fue el evangelio lo que usó Dios para obrar en su corazón, es el mismo evangelio que va a sostener a la persona por siempre en los caminos del Señor. El pragmatismo es un peligro porque muchas personas buscan lo que llaman estrategias. Y tú vas a internet y pones estrategias de evangelismo y salen un montón de páginas y artículos ofreciéndote herramientas humanas meramente para atraer gente a la iglesia. Pero recuerden, no estamos llamados a traer gente a la iglesia, estamos llamados a llevar a personas a Cristo. Y para llevar a personas a Cristo, solo el evangelio lo puede hacer. Imagínense esta situación. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Esta historia es fascinante. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Estos hombres decidieron darle a Dios un culto diferente, quizá un culto más atractivo, quizá un culto más moderno, quizá un culto más adaptado a su gusto, a su manera, pero el Señor no le pareció bien. No era el culto que Dios había pedido, no era el culto que Dios había diseñado y no era el culto que Dios había enseñado. Por lo tanto, cuando ellos dedican ese culto a Dios diferente, improvisado, innovador, el Señor manda fuego y los mata. Y la frase que dice el Señor es: me tenéis que tratar como santo. Son mis cosas. Entonces mis cosas deben ser hechas conforme a mi manera. Es mi evangelio, debe ser predicado conforme a mi manera. Es mi salvación, debe ser anunciada conforme a mi manera. Es mi iglesia, debe funcionar conforme a mi manera. Es el evangelismo que yo he mandado, es la gran comisión que yo he ordenado, debe ser hecha conforme a mi manera. No somos llamados a improvisar un nuevo método. No somos llamados a adaptar nuevas metodologías de evangelismo. Somos llamados a seguir haciendo lo que la iglesia ha hecho siempre: predicar y anunciar el mensaje del evangelio para salvación de todos aquellos que el Señor desee por su soberana voluntad. Pero, como muchas veces los propios creyentes consideran el evangelio un mensaje duro, porque hay decirles que son pecadores, hablarles del infierno, anunciarles el juicio, entonces algunos creyentes, ya sea por necedad, o ya sea por torpeza, o ya sea por inmadurez, traen un mensaje que ellos consideran más atractivo. Se parecen a esos profetas de Jeremías 6:14 que dice: y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo: paz, paz, pero no hay paz. Paz, paz, pero no hay paz. Es interesante que hay personas que cuando van a predicar el evangelio o a hacer evangelismo a su manera a las calles, nunca hacen sentir al pecador como pecador. Nunca hacen sentir al pecador como un culpable merecedor del infierno delante de un santo Dios. Se parecen a esos falsos profetas que les hacen sentir cómodos y simplemente van a Dios con mensajes terapéuticos, egoístas, como quizá tienes dinero, tienes coche, tienes casa, pero hay un vacío en tu corazón que solo Dios puede llenar. Yo te invito hoy a aceptar a Jesús en tu corazón. Permite que Jesús entre en tu corazón y pueda llenar el vacío que hay en ti, que solo Dios y Jesús pueden llenar. Esas cosas suenan hasta poéticas, suenan hasta dulces al oído de cualquier persona. Mira, que Jesús más bueno, que quiere llenar el vacío que hay en mí. Mira que Jesús tan bueno, que quiere verme sonreír porque estoy triste. Pero no hay arrepentimiento. No hay visión de juicio, no hay miedo a la condenación, no hay quebranto por el pecado. Y por lo tanto, no puede haber salvación porque no hay evangelio.
No se trata de hacer un mensaje más fácil de comprender. No se trata de hacer un mensaje más fácil de aceptar. Se trata de predicar el verdadero evangelio. Y yo estoy convencido de que las personas que lo cambian para adaptarlo a la carne de los pecadores es porque no creen en el poder del Espíritu Santo. Óigame, hermanos, es que nosotros debemos entender algo. Nosotros debemos entender que el mensaje no va a ser más efectivo porque yo lo cambie. El mensaje no va a ser más efectivo por el tono de mi voz. Lo que produce salvación es la obra del Espíritu Santo. Yo puedo predicar el verdadero mensaje, sentirse como una daga que se clava en el corazón del impío, pero Dios convencer de pecado por una gloriosa obra hecha del Espíritu Santo y llevar a ese hombre al arrepentimiento para salvación de su alma. Pero la gente no cree eso. La gente no cree en el poder de convencimiento del Espíritu Santo y por eso tienen que bajar las luces, tienen que poner el piano de fondo, cambiar el tono de la voz, llevarlos al altar, tocar sus emociones para que lloren, porque no confían en el poder del Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando predicamos fielmente el evangelio, Dios lo respalda con una gloriosa obra de su Santo Espíritu. No vendrá a lo mejor mucha gente, no vendrán grupos de 30, 40 personas, pero van a venir los que son salvos, porque el Señor añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. El Señor añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. Así que el primer punto, el evangelismo necesita estar centrado en el mensaje del evangelio. El segundo punto, cuidado con el pragmatismo. No podemos hacer cosas solo porque funcionan, solo porque atraen. Algo no se vuelve lícito porque tiene efectividad o porque tiene éxito o porque atrae a cantidades. No, debemos ser fieles al llamado de Dios. Punto número 3 de esta lista de 6 puntos que tenemos hoy. El punto número 3 es importante para los que pensáis salir a evangelizar. Para aquellos que decís, vale, pastor, yo estoy dispuesto a ir con el evangelio, yo estoy dispuesto a llevar el mensaje de salvación a las personas, yo estoy dispuesto a cumplir la gran comisión y no usar estrategias, llevar el verdadero y glorioso mensaje del evangelio. Perfecto. Pero no se puede salir de cualquier forma. Ese es el tercer punto. No se puede ir de cualquier forma. Esto es una guerra. La gran comisión es una guerra. La gran comisión es una batalla campal. La gran comisión es mucho más grande que la Segunda Guerra Mundial. La gran comisión es la batalla de las batallas. Porque en ese momento estamos enfrentando el reino de las tinieblas. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, Pablo dice así: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Segunda instrucción, revestíos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué debemos fortalecernos en el Señor y revestirnos con toda la armadura de Dios? Para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Mira qué interesante, hay una realidad, hay insidias del diablo y sí, eso habla de la vida personal del creyente, de nuestro propio día a día. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y mira qué dice Pablo ahora, por eso también he usado ese texto. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Miren qué interesante. El apóstol Pablo está hablando a los creyentes de Éfeso sobre la guerra espiritual del cristiano. Tenemos una batalla y tenemos un feroz enemigo, Satanás, las tinieblas, rugen en nuestra contra. Y Pablo nos llama a estar firmes, a tomar el poder de Dios, a revestirnos de la armadura, casco, coraza, el yelmo, la espada, todo, el escudo. Pero al final Pablo dice, hablando de guerra espiritual, dice, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, para dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que al proclamarlo lo haga con denuedo como debo hablar. Pablo une su enseñanza sobre la guerra espiritual, su enseñanza sobre nuestra batalla, no contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, con orad por mí, para que predique el evangelio como debo hacerlo, para que cuando abra mi boca lo haga con denuedo. Porque hay una unión. Pablo sabe que la guerra personal del creyente contra las tinieblas, la guerra contra el terreno de las tinieblas, está presente en la proclamación del evangelio. Cuando nosotros predicamos, ¿a quiénes predicamos? Son hijos del diablo, esclavos de Satanás, reos de las tinieblas. ¿Usted cree que Satanás es feliz cuando ve a siervos de Dios ir a proclamar el mensaje que trae libertad a los cautivos? ¿Usted cree que Satanás es feliz cuando los siervos de Dios van a proclamar el mensaje de salvación? ¿Usted cree que Satanás, cuando ve llegar a los siervos de Dios con el mensaje que rompe las cadenas de esclavitud, con el mensaje que Dios usa para que pasen de ser sus hijos de Satanás a hijos de Dios, con el mensaje que Dios usa para que pasen de ser esclavos del pecado a libres en Cristo, ¿cómo cree que le sienta Satanás? Les voy a decir una cosa, y puede ser que algunas personas no estén de acuerdo con lo que diré ahora, pero una de las personas más atacadas en una iglesia por el reino de las tinieblas es el pastor, probablemente. Los pastores de la iglesia pueden ser figuras muy atacadas por la parte de las tinieblas, por el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque saben, ciertamente conocen, que si el pastor cae, tropieza, se desanima, va a afectar en gran manera. Él lleva la palabra, lleva la enseñanza, edifica la iglesia, es usado por Dios para instruir en verdad a la iglesia, para que la iglesia crezca en santidad, para que la iglesia viva en constante búsqueda de Dios, para que la iglesia esté firme ante las acechanzas del enemigo. Satanás odia a los pastores, Satanás odia a los siervos de Dios y va a usar cosas para intentar tirar dardos y hacerlos tropezar, porque odia el trabajo que hacen, odia la predicación del evangelio. Pero por otro lado, tenemos a esos hombres y mujeres que van a predicar el evangelio a los hijos del diablo, a los que son esclavos, a los que viven en las tinieblas. Satanás también odia eso, porque muchos serán libres por la proclamación del evangelio, muchos serán salvos por la proclamación del evangelio. Entonces, así como Satanás va a decir, yo voy a intentar ser de tropiezo en la vida de un pastor para que no siga proclamando cómodamente la palabra de Dios, Satanás perfectamente puede decir, voy a ser de tropiezo para la vida de esos hermanos que proclaman el evangelio, para que desistan, para que lo dejen, para que abandonen, y así en las calles de su ciudad sigan todos esclavizados y no escuchen el mensaje de salvación. Es una guerra. No se puede ir sin orar, no se puede ir pensando que hacemos cualquier cosa. El que sale con carteles, eso no es una guerra. El que sale a bailar, eso no es una guerra. Pero salir a proclamar el evangelio es salir a guerrear, es salir a batallar. La espada es la palabra. Si yo proclamo la palabra, estoy sacando la espada a pasear y Satanás no va a estar tranquilo.
No podemos salir a evangelizar como quien queda con un club de amigos a repartir información o publicidad. Es una batalla. Yo les digo una cosa, si no viven vidas de oración consagradas al Señor, si no cuidan su vida espiritual, si no oran para que el Señor los revista de su poder, verán como tarde o temprano dejan la labor evangelística, la abandonarán, porque vendrán cosas, dardos, tropiezos y abandonarán esa labor. ¿Por qué? Porque Satanás odia a los ejércitos del Señor, odia a los ejércitos del Señor. Así que en tercer lugar, 1, el mensaje del evangelio es el centro. 2, no vale cualquier programa porque funciona, hay que hacer las cosas como Dios ha dicho. Y 3, hay que ir revestidos del poder de Dios, porque evangelismo es guerra. Evangelismo es guerra. Número 4. Evangelismo son palabras y por eso necesitamos estar capacitados con conocimiento. Evangelismo son palabras, es un mensaje, son argumentos y necesitamos estar capacitados con conocimiento. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando, mira lo que dice Pedro, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo hay que estar? Preparados. No se puede ir diciendo, ay, Jesús cambió mi vida. ¿Y quién es Jesús? ¿Y por qué crees en él? ¿Y dónde dice que es Dios? ¿Y por qué no los testigos de Jehová? ¿Y por qué no los católicos? ¿Y por qué no los musulmanes? ¿Y por qué solo Jesús lleva a Dios? ¿Y por qué no los santos? ¿Y por qué crees en la creación? ¿Y por qué no crees en la evolución? ¿Y por qué crees en esto? ¿Y por qué crees en aquello? ¿Y por qué no crees en la homosexualidad? ¿Y por qué no crees que eso es bueno y no tiene nada de malo? Tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. El mundo te va a avasallar a preguntas. Muchas veces van a tener sinceras dudas. Muchas veces van a tener preguntas sinceras. No todos van a ser ataques. Una cosa que os quiero decir, hermanos. No todo el que cuestione vuestras creencias os está atacando. Hay gente que las querrá entender. Hay gente que de corazón sincero se hará preguntas. No todo es un ataque, no vengáis siempre con el escudo a la defensiva de que si alguien me pregunta ¿por qué no crees en la evolución? Yo ya, y ya me enfado. Oh, cuidado, porque mira que dice Pedro, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Y la palabra reverencia, hay una traducción todavía más correcta, respeto. Lo que Pedro está diciendo es que cuando vayas a tratar de tus creencias con personas que te demanden de ellas, lo hagas con mansedumbre, un carácter apacible y respetando a la persona. Si ellos te faltan al respeto, que lo hagan ellos. Si ellos pierden los papeles, que lo hagan ellos. Pero cuando vayas a presentar defensa de tu fe, 2 actitudes. La primera, mansedumbre. Representamos a Cristo. Cristo no perdía los papeles delante de los fariseos. Cristo no perdía los papeles delante de los que lo llamaban borracho, glotón, hijo del diablo. Cristo mantenía una actitud de mansedumbre. Así nosotros también. Satanás puede usar gente de este mundo para intentar pincharnos, enfadarnos, sacarnos de quicio, pero no le vamos a dar el gusto al diablo. Nuestra guerra no es contra carne y sangre. Sabemos quién hay detrás muchas veces de esas cosas y vamos a representar a Cristo con mansedumbre, porque él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la segunda actitud, respeto. Aunque la persona nos quiera provocar, aunque la persona sea un ateo que se burla de nuestras creencias, nosotros lo respetaremos. ¿Y sabéis por qué? Lo vamos a respetar porque aunque haya sido distorsionada la imagen de Dios en él, ese pecador sigue estando hecho a imagen y semejanza de nuestro Dios. A pesar de que esa imagen y semejanza ha sido distorsionada por el pecado, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso está ahí. Y como criatura de Dios, no podemos faltarle al respeto a nadie.
Así que debemos estar preparados, capacitados y hacerlo con mansedumbre y reverencia. Por eso Pedro también, en 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y ¿qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No hay que crecer solo en la gracia, sino también en el conocimiento. Hermano, todavía no conoces todo de Jesús. Todavía no conoces todo de su palabra. Todavía no conoces todo de quién es Dios. Por eso, debes esforzarte para crecer en conocimiento. Debes esforzarte para crecer, para estar capacitado. Si sabes que en tu zona hay mucha gente musulmana, entiende sus creencias, entiende un poco lo que piensan, entiende un poco sus argumentos y rebátelos con la verdad del evangelio. Si en tu zona hay muchos testigos de Jehová, entiende un poco lo que piensan, entiende un poco sus argumentos y rebátelos con la verdad del evangelio. Si hay algunos ateos pro ciencia, pro evolución y tantas cosas, busca entender sus argumentos, busca entender sus pensamientos y luego rebátelos con la verdad del evangelio. Pero prepárate. No hay nada más triste que salir a la calle y ver creyentes despreparados que a la mínima que les preguntan cualquier cosa, no saben qué responder. Hay que estar preparados. Y cada vez que alguien te haga una pregunta, yo lo veo de esta manera. Cuando alguien llega y me dice, oye, pero ¿por qué creéis esto? O yo creo esto. Busco, investigo, para que cuando vuelva a salir otra persona con ese argumento, estar preparado en el Señor para presentar defensa de mi fe y de mis creencias. Me gusta este texto de Hechos 26, capítulo 26, versículo 28 y 29, donde leemos esto. Y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Mira qué interesante. En poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de mis cadenas. Es decir, llegaran a ser hijos de Dios, llegarán a ser creyentes. Pero mira la frase de Agripa, por poco me persuades, por poco me convences. Pablo estaba preparado. Pablo tenía buenos argumentos. Pablo conocía el evangelio. Y me encanta esa frase de ese hombre, por poco me persuades. Pero es triste porque ese poco marca toda la diferencia. Porque si alguien no ha sido persuadido plenamente por el evangelio, el destino final es el mismo, la condenación eterna. Pero nos muestra un Pablo preparado, nos muestra un Pablo insistente. Pablo dice que predicaba día y noche, todos los días, que iba a casas, a sinagogas, al exterior, pero Pablo no cesaba de predicar el evangelio. El corazón de Pablo clamaba, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Pablo decía, tengo que predicar, tengo que predicar, tengo que predicar, tengo que predicar, y compartía las buenas nuevas de salvación. Hermanos, debemos salir preparados, armados con la verdad, conociendo los argumentos que nos rodean para buscar en Dios rebatirlos con el poderoso evangelio y la verdad que contienen las sagradas escrituras, y así poder, como Pablo, compartir siempre con autoridad, compartir siempre con denuedo, compartir siempre con confianza y seguridad las buenas nuevas de salvación. Número 5, y este es un tema, voy a tratar ahora los dos últimos temas y me parecen interesantes. Número 1, la centralidad del evangelio. Número 2, no caer en programas pragmáticos. No todo lo que funciona sale bien, hay que hacer las cosas del modo de Dios. Número 3, no se puede salir de cualquier manera, esto es una guerra. Número 4, tenemos que estar capacitados con conocimiento. Nos van a llegar con un montón de preguntas y hay que tener argumentos para la batalla. Número 5, y este va para aquellos que ya estáis evangelizando o aquellos que pensáis hacerlo. Perseverad aunque no veáis fruto. ¿Por qué digo esto? La mayor frustración de los grupos de evangelismo o los que salen es no ver resultado. Ayer yo hablaba con Diego un momento antes de nuestra reunión de oración y yo le comentaba una cosa y os la comento a todos hoy.
No siempre la frustración viene por lo mismo, pero yo quiero que lo entendáis. Muchas veces la frustración viene por orgullo. Viene por orgullo. Y te voy a explicar por qué llego a esa conclusión. Nosotros hemos sido enseñados que si no hay resultado, no vale la pena el esfuerzo. Si la chica que me gusta no se va a acabar casando conmigo, yo ni intento conquistarla. ¿Para qué? ¿Para qué voy a tratarla con cariño, escribirle poemas, tratarla con dulzura y acercarme y todo esto, si yo sé que no me voy a casar con ella? Pues como sé que no va a haber resultado positivo, desisto. ¿Para qué voy a estudiar si sé que voy a suspender? ¿Para qué voy a estudiar si sé que al final suspenderé el examen? Ni me presento, ni voy, dejo los estudios. ¿Para qué me voy a esforzar en el trabajo si aquí no voy a ascender? Si no me van a subir el salario, si no me van a ascender de posición, ¿para qué dar lo mejor de mí? No, daré lo justo, un trabajo mediocre es suficiente para que me paguen y listo. ¿Para qué voy a pastorear y esforzarme si al final la gente vive como le da la gana? ¿Para qué me voy a esforzar por discipular, por enseñar, por predicar, si al final la gente no me hace caso como pastor y vive como quiere? ¿Por qué nos mueve eso? Porque hemos sido criados en una cultura donde solo nos esforzamos si recibimos algo a cambio. Si yo voy a recibir un bonito cuerpo, iré al gimnasio, pero si me dices que voy a ir y no voy a ver músculos y un cuerpazo, yo paso de esforzarme en hacer deporte. Mucha gente no va al gimnasio por salud. Mucha gente no hace deporte simplemente por cuidar la salud. La mayoría de personas lo hacen por un resultado, la vanidad de exhibir una belleza física, normalmente motivado por aquellas personas que no tienen una belleza interior que poder mostrar y al final solo tienen cuerpo. ¿Para qué me voy a esforzar si no hay resultado? Si tú, por ejemplo, tuvieras el sueño de decir, voy a escribir un libro, quiero escribir un libro, ese libro está en mi corazón, ese tema está en mi corazón, me va a llevar meses escribirlo, pero sé que no me conoce nadie, que no me lo van a publicar, que no lo van a vender. Paso de escribirlo, desisto de escribirlo. ¿Pero por qué? Si es algo que te mueve el corazón, es algo bonito, es algo, pero si la gente no lo va a leer, ¿de qué vale? Bueno, pero para ti, está en ti, hazlo, esfuérzate, dedícate. Somos criados en una cultura de la recompensa. Me porto bien porque mi padre me da un premio. ¿Cuántos padres no le dicen a sus hijos, si sacas buenas notas, te compro la videoconsola? Si apruebas todo, te llevo al parque de atracciones. Somos criados en la cultura de la recompensa. Por eso hay personas que salen a evangelizar y cuando llevan 2 meses saliendo, 3 meses saliendo y no han visto en sus mensajes y conversaciones que alguien se convierta, lo dejan. ¿De qué vale salir? ¿Para qué salgo? En el fondo es orgullo. Ellos no lo hacen por Dios. Ellos no lo están haciendo entonces por el Señor Jesucristo, ni siquiera por amor a las almas. Lo están haciendo por el resultado que van a recibir. En el fondo, y aunque muchos no lo reconozcan, algunos quieren alardear diciendo, he traído 40 personas a la iglesia. Es como si mañana los de Pasión por las Almas se levantan y dicen, el ministerio de Pasión por las Almas ya ha traído a 20 a la iglesia. ¿Y qué? ¿Que sois mejores que los que no han traído 20? ¿Sois mejores que los que no han salido? ¿Cuánta gente dice eso? ¿Para qué salgo yo si esos hermanos se van a jugar el domingo y no salen? ¿Por qué lo haces entonces? Por la cultura de la recompensa. Te está suponiendo un trabajo fatigoso. Te cuesta hacerlo. Te ves pesado al hacerlo. Hacer la voluntad de Dios debería ser un deleite, no un castigo. Hacer la voluntad de Dios debería ser una honra. Hermano, deberíamos decir, qué privilegio tengo. El Señor me deja ser su siervo. El Señor me deja ser parte de su ejército. El Señor me deja servir a la causa más grande y maravillosa del mundo, la causa del evangelio. Hermano,
Yo he predicado años sin ver resultado en la iglesia. He predicado años donde no había casi crecimiento. He predicado años con iglesia donde la gente seguía pecando y yo me preguntaba, Señor, ¿qué pasa? Y hoy estoy viendo resultado para la gloria de Dios. Pero no desistía del ministerio, no dejé el ministerio. ¿Por qué? Porque mi gozo no era que la gente venía, mi gozo era: Dios me ha llamado a ser su siervo. ¡Qué privilegio! Predicar su palabra, enseñar a su iglesia, poder cuidar de los redimidos del Señor, aunque fueran 20. ¡Qué alegría! ¡Qué privilegio! Poder cuidar a 20 almas que el Señor ha redimido por la sangre de su Hijo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué privilegio poder servir al Señor, hermanos! Por eso deben perseverar aunque no vean fruto, sabiendo dos cosas. La primera, deben ser realistas, sabiendo la condición de las personas a las que predican. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Pablo dice que cuando tú sales a predicar el evangelio, la gente de ahí no te entiende y no lo puede aceptar. Lo único que puede hacer que esa persona acepte el evangelio, ¿qué es? Una obra de Dios. No son tus herramientas, no es tu perseverancia ni tu elocuencia. Hay que perseverar, hay que ser elocuente, hay que tener argumentos, pero la obra es de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, y velado es como escondido, tapado, oculto, para los que se pierden está velado. ¿Cómo está el evangelio para ellos? No lo ven, tan ciegos como Pablo lo estaba. No veía a Cristo, no veía el verdadero mensaje. Tuvo que obrar el Señor en Pablo. Dice, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hermanos, la gente a la que predican están ciegas, están muertas en delitos y pecados, no pueden aceptar el evangelio y no lo pueden entender. ¿Cómo esperas tú ver un montón de resultado si la gente está así? Están como ese Lázaro muerto. Necesitan que Dios diga: resucita por el Espíritu Santo. Pero sobre todo, el orgullo del resultado, de decir, soy bueno en esto, soy un gran evangelista, un ganador de almas. Me hace mucha gracia la gente que dice, yo soy un ganador de almas. Yo quiero mucho a Spurgeon, me encantan sus libros y de verdad lo admiro, pero uno de sus títulos que más me chocó es un libro de Spurgeon que se llama Ganadores de Almas, que yo dije, lo voy a leer porque sé lo que hay dentro, pero el título no me gustó nada. Ganadores de almas, no. Dios gana las almas. Dios gana las almas. El fruto, amados hermanos, es del Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y mira lo que te digo a ti, hermano, que sales a evangelizar. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que ha dado el crecimiento. ¿Sabes lo que es el pastor? No es nada. ¿Sabes lo que es el chico que sale a evangelizar y la chica que sale con el evangelio? No son nada. El que es algo es Dios. Son instrumentos, son tuberías que llevan el mensaje, pero Él es la fuente de agua viva. Él es el manantial de agua viva. Él es la fuente de la que van a beber y no van a tener más sed. Nosotros somos tubos. Somos la cañería que lleva el agua. Hermano, lo siento mucho, no eres una fuente, eres un tubito. Eres un tubito más en todo ese recorrido. No eres fuente, tú no sacias. Tú eres un tubito, tú llevas el agua. Es esto, tú eres un recipiente. Tú eres esto, tú no eres el agua de dentro. Tú eres un recipiente. El tesoro del evangelio está en vasos, dice Pablo, está en vasos. Está en vasos. Tú eres el vaso, tú no eres lo de dentro. Este es el tesoro, el agua que sacia, el agua que refresca, el agua que trae vida, pero tú eres el vaso.
Tú solo llevas el vaso y Dios tiene que dar el agua. Así debe ser, hermano. Así debe ser. El fruto es del Señor. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno, mira qué dice, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios. Hermano, aunque nadie se convierta, aunque nada pase, ¿has visto lo que te acaba de decir Pablo? Vas a recibir recompensa. Hermano amado, hay una cosa que yo lo voy a decir y algunos pueden pensar diferente. La salvación es para todo el pueblo de Dios, pero estoy convencido por las Escrituras de que cada uno recibirá su justa recompensa por lo que hayamos hecho en esta vida. Hermanos amados, todos los redimidos serán salvos, pero Pablo acaba de decir que tú eres solo un colaborador, pero cada colaborador recibirá la recompensa conforme a sus obras. La salvación es para el ejemplo de Spurgeon. La salvación es para Spurgeon tanto como para la hermanita de la iglesia que solo viene, escucha y se va y es salva, pero no hace nada más. Pero ese hombre dio su vida al ministerio, predicó miles de sermones, llevó el evangelio a miles de personas, renunció a vidas de lujo para abrir orfanatos, montar bibliotecas, imprimir mensajes evangelísticos, que la palabra corriera, predicó en un montón de... Ese hombre recibirá una recompensa diferente a esa mujer que no ha hecho nada. La salvación es la misma, pero cada colaborador recibirá su recompensa conforme a sus obras. Hermano, yo sé que el fruto lo da el Señor. Yo sé que lo que pasa en la iglesia lo hace el Señor, pero también sé que el Señor ve los sermones que predicamos, las enseñanzas que damos, el discipulado que hacemos, y estoy convencido de que el Señor recompensará a cada uno conforme a su obra. Así que cuando no veas resultados, recuerda algo. No te esperes a ver resultados solo aquí en la tierra, que si perseveras lo verás. Pero sobre todo, recuerda que el fruto es del Señor, pero que al final del camino, por tu esfuerzo y labor, habrá recompensa para cada colaborador del Señor. Y número 6, acabamos con el último punto, y este es muy importante. Para mí como pastor lo es. La iglesia y los pastores son fundamentales en el evangelismo. La iglesia y los pastores son fundamentales en el evangelismo. El ministerio de pasión por las almas no es una iglesia aparte de Caminando por Fe que se dedica a evangelizar. El ministerio de pasión por las almas no es un grupo selecto de personas aparte, que tiene un ministerio aparte. El ministerio de pasión por las almas es un grupo de hermanos que congregan y son parte de una iglesia, que tienen 2 pastores que los guardan, supervisan y oran por ellos, y que rinden cuentas de su trabajo a esa iglesia y a esos pastores. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, yo voy a evangelizar, y van como un llanero solitario por la calle. La gran comisión Dios no te la ha dado a ti. La gran comisión Dios se la ha dado a la iglesia. Y tú tienes que entender que el evangelismo sin iglesia no sirve. ¿Por qué? ¿Dónde va a ir la persona a congregar cuando la evangelices? Tendrá que ser parte de una iglesia local. Esa persona tendrá que ser discipulada, será bautizada y luego la Biblia dice que debe obedecer a sus pastores. ¿Quiénes son sus pastores si no hace parte de una iglesia? Todo hace parte de una iglesia. Miren, 2 textos para terminar nuestra enseñanza. Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, a Pablo, para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿A quiénes enviaron, hermanos? A Saulo y a
Bernabé. ¿Tú conoces en el Nuevo Testamento algún siervo de Dios que haya evangelizado más que Pablo? Que haya predicado más que Pablo. Hermano, pero Pablo no se puso a hacer el trabajo antes de que alguien lo enviara. Pablo estaba perteneciendo a un grupo. Pablo estaba sujeto, incluso él lo afirma, considerándose el último de los apóstoles, como un abortivo. Y esos apóstoles, la iglesia del Señor, estaba orando, estaba ayunando, y el Señor dijo: Pablo y Bernabé, quiero que hagan esa obra. Y entonces la iglesia, los apóstoles, oraron por ellos, les impusieron las manos, que es señal de ¿qué? De aprobación, de respaldo, y los enviaron. Y entonces Pablo empieza la misión, pero Pablo no se pone a hacer la misión sin esa oración y sin ese envío de la iglesia. Mira lo que dice el propio Pablo en Romanos capítulo 10 y los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán, dice Pablo, si no son enviados? Mira lo que dice Pablo: para que prediquen, para que la gente conozca, tiene que creer. Para que crean, tienen que predicarles a alguien. Y para que alguien les predique, dice Pablo, deben ser enviados. ¿Y por qué dice eso? Porque él lo fue. Después de orar y poner las manos sobre ellos, los enviaron. Y Pablo tiene el propio ejemplo de lo que se hace. Alguien te tiene que enviar. Y por eso debemos entender que todo evangelismo nace de una iglesia que envía a sus hermanos a predicar, que envía a los hermanos y a los siervos de Dios a compartir el evangelio. Esa iglesia, esos hermanos están, como hemos dicho, en una guerra. ¿Quién va a orar por ellos? Su iglesia. ¿Quién va a cuidarlos? Su iglesia. ¿A dónde irán con dudas? A sus pastores. ¿A dónde irán con consultas y consejo? A sus pastores. ¿Dónde llevarán la gente que crea? A su iglesia. ¿Dónde serán discipulados los que crean? En su iglesia. Hermano, no hay evangelismo sin iglesia y pastores que envíen a los hermanos a evangelizar, porque es la iglesia la que los va a preparar, es la iglesia la que los va a equipar, es la iglesia la que los va a respaldar, es la iglesia la que va a orar y los va a enviar a trabajar, siempre guardándolos en oración. Es la iglesia la que Pablo dice: y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Por eso los hermanos de Pasión por las Almas saben que hay una iglesia que ora por ellos, para que cuando abran la boca les sea dada palabra. Una iglesia que los lunes, en algún momento de la mañana, alguien cierra sus ojos y dice: usa mis hermanos hoy en aquel comedor, para que cuando abran la boca les sea dada palabra. Que cuando el sábado van al Raval, por ejemplo, usa mis hermanos esta noche para que hablen con denuedo la palabra. Y cuando el domingo separan su tiempo para ir a Arco del Triunfo, donde sea, hay una iglesia o algunos hermanos que doblan sus rodillas. Señor, dales palabra, dales autoridad, dales conocimiento, dales sabiduría, fortalece su fe, respáldalos, guárdalos, porque son tus siervos y nosotros su iglesia, que oramos por nuestros hermanos, que son hermosos sus pies, porque anuncian el evangelio de la paz. Hermanos, esas cosas son las importantes cuando hay que evangelizar. Número uno, el evangelio es el mensaje, no nuestro testimonio, no otro mensaje cambiado y modificado. Número dos, no todo lo que funciona vale. El pragmatismo no es la solución. Si atrae gente no significa ya que sea bueno. Número tres, no salgas de cualquier manera. Hay una guerra, no contra carne y sangre, contra el reino de las tinieblas, y debes ir armado. Número cuatro, es una batalla con mensajes. Debes tener argumentos, debes crecer en conocimiento y gracia para poder presentar defensa de tu fe. Número 5, aunque lo hagas, no significa que vas a ver resultados siempre o rápido. Persevera, porque el resultado, el fruto, lo da el Señor. Y sobre todo, recuerda que al final nada de lo que haces es en vano, porque Dios recompensará a cada uno según sus obras. Y número 6, no vayas como un llanero solitario.
sé parte de una iglesia, busca guía en tu iglesia, respaldo en tu iglesia, para que aquellos que crean se unan a la iglesia del Señor. Porque Cristo no vino a redimir una persona solitaria, vino a redimir a su iglesia, a su pueblo, y ahí es donde sumamos a todos los creyentes. Dios los añade a los que han de ser salvos a su pueblo. Antes de las preguntas, vamos a dar gracias solo por este tiempo de palabra. Padre, te damos gracias por esta meditación y este tiempo. Gracias por recordarnos puntos tan importantes que hay que tener en cuenta a la hora de evangelizar. Y te pido, Señor, que ahora, en el tiempo de preguntas y respuestas, nos ayudes también a poder ser sabios y buscar aprender más sobre el evangelismo. Nos has dado una misión, Señor. Nos has dado una misión y debemos hacerla. Debemos cumplirla para tu gloria. No se trata de nosotros, es la causa tuya, la causa del evangelio. Mueve los corazones. Guarda al ministerio de Pasión por las Almas, Señor, para que sean fieles heraldos del evangelio y perseveren, aunque a veces no vean frutos, Señor, con sus ojos, recordando que eres tú el que dará el fruto un día. Y si no, igualmente recibirán recompensa, porque nada de lo que hacen es en vano. Bendice a cada misionero, a cada hermano que no tiene miedo ni vergüenza y predica el mensaje del evangelio con autoridad, en el poder del Espíritu Santo. Dales firmeza y perseverancia y ayúdalos, Señor, a no claudicar, para que más almas lleguen a Cristo, para que más almas se sumen a tu iglesia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.